Ok, continuamos con la vía de la uridina monofosfato. Esta uridina monofosfato es el precursor para todos los demás nucleótidos de pirimidinas, es decir, para que se forme la citidina trifosfato y para que se forme la timidina monofosfato, que son los otros nucleótidos de pirimidina. Ahora, los componentes o las correspondientes formas de di y trifosforilados de uridina, o sea, el UDP y el UTP, y el UTP, se forman por la acción de la UMP, CMP quinasa y nucleoso difosfato quinasa y son necesarias para la posterior síntesis de la UDP azúcar, de la UDP azúcar. Entonces, el UTP que lo vemos acá, proporciona el punto de entrada para la síntesis del otro nucleótido principal de pirimidina, el cual es la citidina trifosfato, que es uno de los terminales de esta cadena. Y el UDP, que está acá, se convierte en el derivado de desoxirribonucleótido por la acción de la ribonucleótido reductasa, que es necesaria para la síntesis de polímeros de ADN en crecimiento. Entonces, uridina monofosfato que encontramos acá es la misma que encontramos acá y es su continuación. Es decir, que la uridina monofosfato se convierte en uridina difosfato gracias a que se roba un grupo fosfato de un ATP y lo convierte en ADP obviamente, y esta pasa de uridina monofosfato a uridina difosfato. Ya tiene dos fósforos en su cadena, dos grupos fosfatos en su cadena. Y esta uridina difosfato se roba otro grupo fosfato de otro ATP, lo convierte en ADP y obviamente esta adquiere otro grupo fosfato, por lo cual se convierte en uridina trifosfato. Esta, en presencia de la CTP sintasa, en presencia de ATP y en presencia de glutamina, se convierte en citidina trifosfato. Ahora, la uridina difosfato, acá, por medio de la ribonucleótido reductasa y en presencia de un NAR reducido que se convierte en nadoxidado, pasa a convertirse a desoxiuridina difosfato, que en presencia de una molécula de agua, libera un fósforo inorgánico y se convierte en desoxiuridina monofosfato. Esta desoxiuridina monofosfato en presencia de timidilato sintasa pasa a convertirse en timidina monofosfato y mediante este proceso el N5 y el N10 metileno tetrahidroxifolato se convierte a dihidroxifolato. Tenemos ahora la ruta de salvamento de pirimidinas. En las células de mamíferos, además de la vía de novo para la síntesis de pirimidinas, existe también la ruta de salvamento, un proceso que requiere el transporte facilitado y la posterior fosforilación de uridina y citidina para formar uridina monofosfato y citidina monofosfato. Diferentes transportadores de membrana son responsables del paso de los nucleósidos. Una vez dentro de las células, la uridina y la citidina quinasa, la UCK, fosforila uridina o citidina. Los estudios sugieren que la UCK se regula en respuesta a factores de crecimiento y aumenta marcadamente en varias líneas de células tumorales. Se señalan dos tipos de UCK, la UCK1 y la UCK2. La UCK2 es la responsable de la mayor parte de fosforilación de uridina y citidina en las células. Acá podemos ver que el uracilo más la ribosa 1-fosfato se convierte en uridina y se libera un fósforo inorgánico. Es decir, el uracilo reacciona con la ribosa y se convierte en uridina. Y ese fosfato que quedó libre se convierte en fósforo inorgánico. Esto mediante por la uridina fosforilasa que actúa en esa reacción. Ahora, vemos mucho más acá. Vemos acá que la uridina más un ATP producen uridina monofosfato más ADP. Es porque la uridina toma un grupo fosfato del ATP,
y se convierte en uridina monofosfato, porque ya tiene el ADP en su porque ya tiene un grupo fosfato en su estructura y por eso se convierte en uridina monofosfato. Y el ATP pierde el grupo fosfato que adquirió la uridina y que se convierte en adenosin difosfato. Y esto producto por la acción de la uridina quinasa. La timina reacciona con una desoxirribosa 1-fosfato y produce timidina más un fósforo inorgánico. Esto porque la timidina fosforilasa actúa en la reacción de la timina con la desoxirribosa. Es decir, la timina reacciona con la desoxirribosa y se convierte en timidina. Y ese fosfato, ese 1-fosfato que quedó libre, se convierte en fósforo inorgánico. Y la timidina reacciona después con un ATP, es decir, por la acción de la timidina quinasa, la timidina absorbe un grupo fosfato de un ATP, convirtiéndolo en ADP, que es el producto que se ve acá después en los productos. Y la timidina, con ese grupo fosfato en su estructura, se convierte en desoxitimidina fosfato. Ahora, la desoxitimidina también va a actuar con un ATP y se va a convertir en desoxicitidina monofosfato y ese ATP que pierde ese grupo fosfato se convierte en adenosin difosfato. En el catabolismo de las pirimidinas vemos que todo comienza con la citosina y que la citosina necesitaría entonces de oxígeno para convertirse en uracilo y en ese proceso se libera un grupamino. El uracilo entonces necesitaría de la acción de la dihidropirimidina deshidrogenasa y de un NAD reducido para convertirse en dihidrouracilo. De igual modo, la timina del otro lado también necesitaría de la acción de la dihidropirimidina deshidrogenasa, necesitaría del NAD reducido, que en ambos casos se convierta en NAD oxidado. En este caso la timina se convertiría en dihidrotimina. Tanto la dihidrouracilo como la dihidrotimina necesitarían de una molécula de agua para convertirse en beta-ureidopropionato y en beta-ureidoisobutirato respectivamente. La beta-ureidopropionato necesitaría de la acción de la beta-ureidopropionasa para convertirse en beta-alanina y se libera un dióxido de carbono, y la beta-ureidoisobutirato también necesitaría de la beta-ureidopropionasa para convertirse en beta-aminoisobutirato y se libera un grupamino. La beta-ureidopropionasa hepática cataliza la formación tanto de beta-alanina como de beta-isobutirato a partir de sus precursores de pirimidina. La excreción de beta-alanina y la excreción de beta-aminoisobutirato incrementa en la leucemia. Uno de los trastornos que se dan a nivel del catabolismo de las pirimidinas tiene que ver con la deficiencia de la enzima dihidropirimidina deshidrogenasa. Los trastornos del metabolismo de la beta-alanina y el beta-aminoisobutirato surgen por defecto de las enzimas del catabolismo de pirimidinas. En este caso, una deficiencia total o parcial de la enzima dihidropirimidina deshidrogenasa provocaría una aciduria beta-hidroxibutírica. En la naturaleza de los ácidos nucleicos, podríamos decir que el ARN, a la derecha, es un polímero de purina y pirimidina ribonucleótidos unidos entre sí por enlaces 3' y 5' fosfodiéster, análogos a los que están en el ADN, que son los mismos estos. Enlace 3' y 5' fosfodiéster. Las diferencias entre el ARN y el ADN serían las siguientes. En el ARN, la parte del azúcar, en la cual los fosfatos y las bases púricas, en la parte del azúcar, en la cual los fosfatos
y las bases púricas y pirimidínicas están fijos, es la ribosa en lugar de la 2' desoxirribosa del ADN. Acá podemos identificar las que serían las purinas y las que serían las pirimidinas. Acuérdense al principio cuando hablábamos de pirimidinas y purinas, cómo se reconocían las pirimidinas. Hablábamos de que la estructura de una pirimidina es mucho más pequeña o más corta y que la de la purina era mucho más grande, y que la que era mucho más grande recibía el nombre mucho más corto, ¿no? Purina, y la que era más pequeña recibía el nombre más largo, pirimidina. Entonces acá podríamos decir que esta es una pirimidina y que esta es una pirimidina, y que esta es una purina y que esta es una purina. Esta recibe el nombre de citosina, esta de uracilo, guanina y adenina. Y a lo que nos referíamos es que en la parte del azúcar a la cual los fosfatos, y las bases púricas y pirimidina están fijos es ribosa en lugar de la 2' desoxirribosa del ADN. Esto está claro y es muy claro. En el ARN siempre va a haber un grupo hidroxilo, es decir, conformado por un hidrógeno y un oxígeno, por eso se le llama ribosa. En cambio, en el ADN, ese grupo hidroxilo no está completo, ahí hace falta un átomo de oxígeno para completar el grupo hidroxilo, por lo tanto se le llama desoxirribosa. Una segunda diferencia es que los componentes de pirimidina del ARN difieren de los del ADN. Si bien el ARN contiene los ribonucleótidos de adenina, guanina y citosina, no posee timina. En vez de la timina posee el uracilo, como lo podemos ver acá. En el ADN este uracilo no es uracilo, sino que es timina. Y ese sería una diferencia más. Igual, el ARN existe como una cadena única, mientras que el ADN como una molécula helicoidal bicatenaria. Quiere decir que forma dos cadenas. Hablaremos ahora de los trastornos metabólicos del metabolismo de las pirimidinas. Podemos ver que la mayoría de los trastornos metabólicos se deben a una enzima defectuosa en la vía del metabolismo, el catabolismo y todas esas vías. Una deficiencia o una defectuosidad en la dihidroxipirimidina deshidrogenasa que actúa en el catabolismo de las pirimidinas puede desarrollar toxicidad a 5-fluoruracilo, también un sustrato para esta deshidrogenasa, un orotato fosforribosil transferasa y ácido orotídilico descarboxilasa, que actúa en la biosíntesis de las pirimidinas, podría provocar aciduria por ácido orótico tipo 1 y una anemia megaloblástica. El ácido orotídilico descarboxilasa, la deficiencia de esta enzima, que actúa en el sexto paso de la biosíntesis de pirimidinas, podría provocar una aciduria orótica tipo 2. La aciduria orótica, entonces, entraríamos a definirla como una enfermedad de tipo hereditario por ser autosómico recesivo, que puede ser causada por una enzima, la UMPS, que es la uridina monofosfato sintasa, que actúa regulando la quinta y la sexta actividad enzimática de la biosíntesis de pirimidinas. Esta es una proteína bifuncional, ya que incluye las actividades de la enzima descarboxilasa de orotato fosforribosil transferasa y de la oritidina monofosfato descarboxilasa. Muy pocos casos son identificados en todo el mundo, aproximadamente se dice que se han presentado 20 casos a nivel global durante todas las últimas décadas. Acá podemos ver la imagen de un niño con una aciduria erótica tipo 1. Más adelante se describirá el caso de este bebé. Y acá podemos ver algunos de los síntomas fenotípicos que caracterizan a estos niños, aunque en realidad diferentes estudios en la actualidad dicen
que como se han presentado muy pocos casos a nivel global, no se puede llegar a una conclusión muy clara, pero que básicamente estos trastornos no se reflejan fenotípicamente. La aciduria orótica puede producirse por acumulación de orotato, el cual produce cristaluria en el tracto urinario y sobre todo en la orina una vez excretada. Hay también obstrucciones uretrales, presencia de sangre en la orina, que es la hematuria, eh, azotemia, que es el nivel anormalmente elevado de productos de desechos nitrogenados en la sangre. Todo ello está acompañado por un retraso mental de la criatura, un retraso del crecimiento y una anemia megaloblástica y leucopenia. Acá se describe un artículo en los que se describen los diferentes tipos de aciduria erótica, tanto la tipo 1, tipo 2, y se describen el por qué ocurre. Ya más adelante se les explicará también cuando se describa el caso clínico. Características clínicas. Aumento en la producción del ácido erótico, produce leucopenia, retraso del crecimiento, excreción urinaria de ácido erótico que puede ser clave para el diagnóstico de esta patología, y por último la cristaluria presente en la orina, que también es clave para diagnosticar esta aciduria erótica tipo 1. El diagnóstico clínico, bueno, no es fácil detectar este trastorno debido a que no hay muchos rasgos fenotípicos o signos que demuestre el paciente. Aún así, en la población con este padecimiento muestra un retraso en el crecimiento, un retraso mental y debilidad muscular. Este último, o sea, la debilidad muscular, puede ser referido al déficit de nucleótidos con uracilo, haciendo que disminuyan los niveles de ciertos uridinadifosfato azúcares que son necesarios para la utilización de galactosa y para la síntesis de glucógeno. Y el de nucleótidos de citosina hace que disminuyan los niveles de citidina difosfato etanolamina y citidina difosfato colina, que son intermediarios en la síntesis de fosfolípidos. Estas carencias pueden ser la base de debilidad en el músculo esquelético. La hematuria es el único signo que surge de la aciduria erótica. En todo caso, esta característica sería el detonador alarmante para la madre para que decida acudir a la consulta clínica, y allí una vez se le hacen los respectivos estudios para diagnosticar esta patología. Ahora, el diagnóstico del laboratorio, bueno, se basa en un examen general de orina, el cual proporcionará los siguientes resultados. Una excreción excesiva de ácido orótico, por encima del 1.5 gramos por día, por estancamiento de la reacción 5, o sea, de la actividad enzimática 5 por deficiencia de orotato fosforribosiltransferasa. Una deficiencia de esta enzima hace que todo el orotato que se produjo en la mitocondria se acumule y forme la cristaluria, que es el exceso de ácido erótico en orina. Y por último, una azotemia, como ya lo dije, niveles altos de productos nitrogenados en la orina, o que provocaría un daño renal. El tratamiento se basa en darle uridina exógena al paciente, básicamente entre 100 a 200 miligramos por kilogramo por día. La centinela desoxigenasa y centinela oxidasa en realidad van a ser productos del mismo gen. Estas dos. En mamíferos en condiciones fisiológicas la enzima está en su forma deshidrogenasa, pero ellas después se convierten fácilmente en oxidasa, que va a utilizar O2 y va a producir H2O2 y un anión superóxido, bien por la proteólisis irreversible o por la formación reversible de puentes disulfuro. La XOR humana va a tener su actividad, en su actividad va a estar presente sobre todo en el hígado,
y mucosa intestinal, y pues también va a estar en la leche materna. Esta va a ser una flavoproteína citosólica homodimérica. Y este gen, bueno, el gen de X o R se lo va a localizar cromosómicamente en la región 2P22-23. Bueno, la diferencia hereditaria es que, bueno, en pacientes con este trastorno van a presentar hipouricemia. La excreción preferencial de santina se debe a que la hipoxantina se va a reciclar. Esta va a impedir degradar la hipoxantina y la santina a ácido úrico. Esta va a afectar principalmente a los hombres que a las mujeres. En un 40% de los afectados les va a aparecer cálculos de santina. El efecto también puede aparecer en infancia y ser causado puede causar fallo renal agudo. Algunos de estos tipos de centinuria puede ser la centinuria clásica por tipo 1 y la centinuria clásica por tipo 2. La centinuria clásica por tipo 1 solo hay un déficit en la X o R por mutaciones en el XDH. Con pacientes con tipo 1 pueden oxidar el alopurinol o a oxopurinol. En la tipo 2 hay un déficit doble, a diferencia de la tipo 1, tanto en el XOR como en el aldehído oxidasa. Por mutaciones en mocos, pacientes con tipo 2 no metabolizan el alopurinol. Ambas deficiencias enzimáticas dan lugar a un fenotipo clínico idéntico. El tercer tipo de centinuria hereditaria va a tener un triple defecto enzimático, produce una forma de centinuria neonatal grave. Hay déficit en un cofactor con molibdeno, necesario tanto para enzimas XOR y aldehído oxidasa como para sulfito oxidasa, con alteraciones neurológicas que son consecuencia de la falta de actividad de sulfito oxidasa. Bueno, algunos síntomas que se pueden presentar son debido a una situación de cristaluria. Aparte de la formación de los cálculos de santina, también se puede producir artropatía, miopatía, úlcera del duodeno. También eso se puede dar infección, hematuria, cólicos y fallo renal. En la centinuria, la urolitiasis sántica es autosómica recesiva. Es un trastorno del metabolismo de la purina, causada por un déficit hereditario de la enzima santina deshidrogenasa oxidasa. Afecta con mayor frecuencia a los riñones y va a tener unas concentraciones muy bajas de ácido úrico en sangre y orina. En las concentraciones muy altas va a tener la santina en orina, lo que va a provocar una urolitiasis. Aquí vamos a tener un autosoma recesivo, un ejemplo, pues donde hay dos padres, tanto como el padre como la madre, donde ven los cromosomas, va a tener uno afectado y uno que no va a estar afectado. Tienen 4 hijos, uno de este no va a estar afectado, 2 de estos van a tener una parte afectada y otra parte no va a estar afectada, y el otro va a estar completamente afectado. Algunos signos y síntomas en ciertas personas se producen, pues no se produce ningún problema de salud, van a ser asintomáticos. Y en otros se va a producir lo que sería el dolor abdominal, las infecciones recurrentes del tracto urinario, la hematuria, la insuficiencia renal aguda, la náusea, los vómitos, el dolor articular, incapacidad para desarrollar. También, bueno, con poca frecuencia los cálculos de santina se van a acumular en los músculos, causando también dolores y calambres. Bueno, en la descripción clínica, el debut de los síntomas pueden aparecer a cualquier edad aproximadamente. El 50% de los pacientes con esta centinuria hereditaria clásica van a presentar síntomas de infección del tracto urinario, la hematuria, el cólico renal, insuficiencia renal aguda, cristaluria o urolitiasis. En muy pocos pacientes la enfermedad renal puede evolucionar a un fallo renal o puede incluso producir artropatías, miopatías o úlceras duodenales. En la etiología
va a estar causada por las mutaciones de los genes santina deshidrogenasa o cofactor molibdenosulfurasa, provocando un fallo en la degradación de la hiposantina y la santina a ácido úrico, conduciendo a una acumulación de santina y en menor medida de hiposantina. Bueno, en el tipo 1, en las mutaciones se van a dar mutaciones en el gen XDH del cromosoma, encargado de codificar la santina deshidrogenasa, implicado en la descomposición normal de las purinas, específicamente en la conversión de la hiposantina en santina, conversión de santina en ácido úrico, se excreta en orina y en heces. Se convierte en santina oxidasa e implica en la producción de radicales superóxido. En la tipo 2, en la tipo 1, los subproductos de los procesos celulares normalmente que deben desglosarse con regularidad para evitar daños en las células. Se han identificado al menos 12 mutaciones en el gen XDH, las cuales van a reducir o eliminar las actividades de la enzima. La santina no se va a convertir en ácido úrico. En los individuos afectados tienen altas concentraciones de santina, muy altas concentraciones de santina, y en bajos concentraciones de ácido úrico en sangre y orina, como ya había dicho anteriormente. El exceso de santina puede causar daño en los riñones y en otros tejidos. Debido a mutaciones en el gen de los mocos, el tipo 2 codifica las enzimas cofactores molibdenosulfarasa necesaria para la función normal de la santina deshidrogenasa y otras enzimas del DEAS. Al menos aldehído oxidasa, al menos 4 mutaciones en el gen que impide la pérdida de la actividad de la santina deshidrogenasa e inhibe la conversión de santina en ácido úrico, la acumulación de santina en los riñones. Bueno, algunos métodos para diagnosticarlo sería la medición del ácido úrico en sangre y orina. Si se confirma la hiperuricemia, se continúa con un estudio detallado del metabolismo de las purinas. Que va a incluir medición de los niveles de santina e hiposantina en orina y plasma. Los niveles urinarios altos de santina son típicos de la santinuria hereditaria clásica. Bueno, en aproximadamente la mitad de los pacientes, una ecografía revela la presencia del urolitiasis de santina. Entre los métodos para complementar la confirmación del diagnóstico y identificar del tipo de santinuria se van a incluir la prueba de sobrecarga de holopurinol, el análisis de santina oxidasa y el análisis molecular. El diagnóstico diferencial es que la santinuria hereditaria constituye una característica clínica del déficit del cofactor molibdeno. El cuadro clínico de esta enfermedad es, sin embargo, mucho más grave, dada la lesión neurológica asociada a la elevada tasa de mortalidad infantil. La hipouricemia es también un marcador bioquímico para la hipouricemia renal hereditaria primaria. La excreción porcentual del ácido úrico en orina y en la hipouricemia renal es elevada, en la santinuria hereditaria no. El manejo del tratamiento, pues no va a existir un tratamiento curativo, pero se va a recomendar una dieta baja en purinas e inyección de abundantes líquidos. Cuando existen cálculos, puede ser necesaria una piolitotomía. Debido a que la solubilidad de la santina no está afectada por el pH urinario, la alcalización no tiene ningún valor. Y en general el pronóstico es favorable, aunque en algunos casos